Me encanta hacer ese ejercicio. Buen día. Qué bueno. Quiere decir que estamos. Qué bueno. La semana pasada, mientras viajábamos de regreso de Paraná, escuchamos al pastor Daniel González y su tema fue coherencia hace la diferencia. Y me quedó la palabra coherencia dando vuelta y dije, esto le tenemos que dar un poquitito más de extensión, por eso el título que usted tiene hoy en el boletín. Y vinculamos la palabra coherencia con la palabra santidad. Y quiero hoy tomar un tiempo que pretende ser de enseñanza, de reflexión y que de alguna manera Dios nos haga reaccionar para corregir lo que todavía no hemos corregido. Así que quiero basarme, la última vez que prediqué hablé sobre la fe y basamos la reflexión en el capítulo 11 de Hebreos. En esta oportunidad vamos a ir al capítulo 12 de la carta de Hebreos, donde la palabra de Dios dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Y la verdad que me hubiera gustado detenerme en cada una de estas expresiones, pero doy por sentado que usted está entendiendo la palabra cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, para limpiar el camino hay que despojarse de, y la referencia es pecado, peso del pecado que nos asedia. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, aquí sería para detenerse otra vez porque está poniéndolo como ejemplo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Hago un paréntesis aquí para decir, cuando usted vuelva a su casa, tómese un tiempito para reconsiderar todo el capítulo 12 de Hebreos, porque tiene detalles muy significativos que no podemos pasar por alto, aunque hoy aquí yo no me voy a tener en eso para avanzar en lo que quiero compartir. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ponga atención en todas estas expresiones. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Quiero poner énfasis en la palabra disciplina, que lo voy a unir a la palabra santidad y a la palabra coherencia. No menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y lógicamente el autor se toma el tiempo para hacer esta aclaración. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Conclusión en este pequeño párrafo: si somos hijos, necesitamos disciplina. El que no recibe disciplina es un bastardo, lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por un poco de días o por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, y aquí hace una aclaración más el escritor, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazaron la gracia de Dios, por lo cual
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Interesante la forma de mantener la senda, pero no me voy a tener ahí. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como decía, el pastor González habló sobre la coherencia que marca una diferencia. Y en este sentido, una vez más, nos planteamos este tema que estamos tocando hoy, teniendo en mente el escenario muy complejo en que vivimos y en que los cristianos deberemos mostrar el valor del Evangelio en que creemos y predicamos. Cuando hablo del escenario en que estamos, ustedes saben cómo está viviendo la Argentina, aunque el mundo está viviendo, recién orábamos por lo que pasa en Trelew, como un síntoma de la decadencia moral, espiritual, ética que estamos viviendo en nuestro tiempo. Nosotros los cristianos, la verdad que hasta hoy, los que estamos aquí, no hemos tenido mayores dificultades, pero espérelas porque las vamos a tener. Espérelas porque no estoy profetizando, estoy diciendo que lógicamente se nos van a acercar. Ustedes saben que Vilma Ripoll dijo que iba a convocar en Trelew para el día de hoy una marcha para promover la apostasía a la fe, para destruir a la iglesia cristiana. Una exdiputada de la Nación, promotora de todo este movimiento que se está llevando adelante en Trelew, dijo que iba a ser una convocatoria a apostatar de la fe. Es decir, nos quieren sacar del medio. Y lógicamente esto es una gestión del infierno, por lo tanto lo tenemos que esperar. Pero nosotros sabemos en quién tenemos la victoria. Por eso, para vivir en victoria tenemos que ejercitar la fe, pero tenemos que guardar la santidad. Y en ese sentido, nuestra santidad le dará coherencia a nuestras acciones. Yo esto que voy a decir ahora ya lo he mencionado en muchas oportunidades, pero tengo ganas de recordarlo como una expresión práctica de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que debe coincidir lo que hago con lo que digo. O dicho de otra manera, lo que hago debe respaldar lo que predico. Eso es coherencia. La palabra santidad, tanto en el hebreo como en el griego, ustedes saben que estas palabras son traducidas tanto del hebreo como del griego. En el hebreo la palabra santidad significa lugar o cosa sagrada. Lugar o cosa sagrada. Si nosotros estuviéramos solamente basándonos en el Antiguo Testamento, porque luego el griego le da un condimento mayor, lo que estaríamos diciendo es que cada uno de nosotros para Dios es un lugar o una cosa sagrada. ¿Me está siguiendo? Dice, por favor, toca al hermano que tenía al lado y decirle, para Dios sos sagrado, sos cosas sagradas. Pero hágalo, ayúdame a predicar. En el griego, por el otro lado, la palabra significa derecho divino, una consagración formal que se relaciona, escuche esto, con la pureza. Ser puro o tener acciones que exaltan la pureza no tiene que ver con una actitud de mojigato que no se mezclan con nada. No estamos hablando de encerrarse en un monasterio y cubrirse del pecado de esa manera. La pureza tiene que ser expresada justamente para que se distinga donde hay impureza. Impureza de pecado, impureza de conducta, impureza de acciones, etcétera, etcétera. De manera que ser santo es manifestar pureza donde hay impureza. Así como la fe, para manifestarse fe, tiene que haber los que dudan, tiene que haber los obstáculos, tiene que haber los imposibles, tiene que haber las crisis. La pureza, para manifestarse pureza, y la santidad, para mostrarse santidad, tiene que meternos en un escenario donde hay todo lo opuesto para que la santidad y la pureza se noten. ¿Me está siguiendo? De allí que se desprenden algunas cosas que quiero mencionar hoy.
Santidad, en primer lugar, tiene que ver con conducta. Santidad tiene que ver con conducta. Es coherente que si Dios es santo y nosotros decimos ser sus discípulos, lo lógico es que nosotros seamos santos porque somos los que de alguna manera manifestamos de manera visible la presencia de Dios. Por eso Pedro se encarga de decir, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Que no se le vaya el entusiasmo, por favor. Dicho de otro modo, para ser o por ser sus discípulos, cada uno de nosotros es la expresión visible del carácter de Dios. Yo no quiero ponerme a expresar esto con expresiones teóricas que vuelan, porque hablar del carácter de Dios nos metería en una expresión que los teólogos desarrollan con mucha amplitud, pero nosotros entendemos que hablamos que si Dios tiene un carácter santo, yo no puedo ser otra cosa si soy un discípulo del Señor. De allí que mi presencia, mi acción, mi actitud, mi movimiento tiene que ser un vivo reflejo de la presencia de Dios. Y si Dios es santo, yo debo manifestar santidad. Eso le da coherencia a lo que predico con lo que vivo. Por eso digo que la santidad hace a la coherencia. Gloria a Dios, gracias por su entusiasmo. Lo que decimos es que si vamos a ser coherentes en santidad y acciones, no da lo mismo hacer una cosa o la otra. Ser coherentes con la santidad determina una sola forma de actuar. Y esto no es pensamiento único. Esto no es promoción del pensamiento único. Lo que digo es que si yo voy a ser santo, voy a manifestar mi santidad, no da lo mismo que frente a algo mi decisión sea una cosa o la otra, porque da lo mismo, no da lo mismo. Si somos santos, hay una única manera de actuar y esa es la manera de Dios. Y hermano, yo quiero que usted note, yo mientras meditaba en esto y preparaba esta palabra, me di cuenta que por momentos hemos bajado mucho la vara y la Biblia la vuelve a poner en su posición. Es decir, el desafío nos pone la vara a una altura en que tenemos que ejercitarnos para poder superar la vara y no pasar por debajo y ni siquiera llevárnosla por delante, porque Dios nos ha puesto la vara de su santidad como expresión de su carácter manifestado de manera visible y práctica en esta sociedad, de manera que la vara sigue estando alta. Si nos hemos permitido bajar la vara, pues Dios te la está levantando en esta mañana y poniéndola en el lugar que corresponde. Es decir, ser santos implica, por ejemplo, que si hablamos de perdón, lo que le da autoridad a nuestro discurso es que perdonemos. Es decir, no le da lo mismo que a uno lo perdone y a otro no lo perdone. Porque este me las hizo, sí, yo lo perdono, pero me olvido y nunca más me pongo en relación con, porque yo ya lo perdoné y ni me importa tener relación con esa persona. Pero si yo me acuerdo que era un pecador, que el Señor Jesucristo fue a la cruz, que me perdonó y por lo tanto me aceptó como hijo y dice la palabra que me ama, al que yo perdono, lo dejo en su lugar, pero no pongo obstáculos en la relación, porque no significa que le voy a justificar sus acciones. Sí significa que yo rompo la barrera que hay entre nosotros y por el perdón dejo abierto el camino. ¿Se entiende? Si hablamos por el otro lado de amor, lo que le da autoridad a nuestros discursos es el amor expresado en acciones concretas. La palabra amor en todos los casos, cuando se habla del amor en este nivel, en el griego es la palabra agape. La palabra agape habla de un amor incondicional, de un amor que, dicho de otra manera, a ver cómo lo expreso prácticamente. Virginia me ama
a pesar de lo que soy. Dice que me ama, a pesar de lo que soy. Porque ella me conoce conoce todas las virtudes, que son muchas. Mis hijos armaron un grupo de WhatsApp que se llama Los Penisotos y pusieron una foto del año 1970. Y cuando yo me miro en esa foto, y mirá la melena que tengo. Cuando Virginia se enamoró de mí, para que ella me creyera, le tuve que mostrar la foto. Porque ya ni eso. Pero a pesar de la falta de pelo, me amó. Porque la virtud era lo que tenía, no lo que dejé de tener. Pero también conoce todas mis debilidades, todos mis caprichos, todas mis tanadas, me las conoce todas. Y a pesar de eso, me suele decir, ¿qué haría si no te tuviera? Porque te amo. Es decir, es esa clase de amor. Y estoy usando este ejemplo para no hablar de otros. Yo a mis hijos los amo a pesar de. Entonces, si yo voy a ser coherente, la vara ya la puso Dios. Si hablo de amor, debo saber expresar el amor. Tercer lugar, si hablamos de misericordia, lo que hace creíble nuestro mensaje es que nos mostremos misericordiosos con aquellos que están necesitando de alguien que exprese misericordia. Si hablamos de honestidad en este tiempo, lo que nos da autoridad para hablar del tema es una conducta que refleje nuestra honestidad. No da lo mismo que yo aquí diga que la balanza tiene que pesar 1000 gramos cuando estoy poniendo 1000 gramos, que la agujita se haya corrido un poco, los numeritos, bueno, ahora es más difícil con los numeritos, aunque algunos lo saben hacer, pero si dice 1000, si me pidieron 1 kilo, yo no puedo dar 900. No da lo mismo que nosotros como cristianos prediquemos un mensaje aquí y después seamos los que evadimos los impuestos. No da lo mismo que... Bueno, no lo voy a decir porque puedo herir susceptibilidades. Pero usted me entiende. Si hablamos de solidaridad, debo ser solidario con el que lo necesita. Si decimos que en tiempos de crisis a los cristianos nos va a ir bien, deberemos ser buenos administradores de los que Dios nos da. Eso le da coherencia a nuestro discurso. Esto lo hice solamente como ejemplo. Cuando hablábamos de fe, decíamos que para que la fe tuviese sentido, el escenario en que actuamos debe ser contradictorio a la fe. Decimos que ese escenario en ese escenario debían estar los que dudan, los obstáculos, en horizonte negro, etcétera, etcétera. Del mismo modo, si hay un escenario apropiado para manifestar la santidad, es este en el que estamos hoy. La degradación ética, moral y espiritual que vive hoy nuestra sociedad nos pone en el marco apropiado para mostrar una conducta santa, de tal manera, o una conducta tal, que literalmente nos haga caminar contra la corriente, mostrando y magnificando los diseños del Padre y exaltando los valores y principios de la familia, de gobierno, de administración, de respeto por los derechos del prójimo, su libertad de pensamiento, su libertad de decisión, etcétera, generando un ámbito de convivencia armónica dentro de una sociedad totalmente corrompida. ¿Hola? Es decir, santidad no es para el templo. Santidad no es para cuando oramos. Santidad no es cuando tengo que hablar. Santidad es una expresión práctica. Yo me acuerdo cuando yo me convertí.
Hasta eso se ha perdido hoy. La reverencia era en el templo. Usted entraba, y a mí no me resultaba extraño porque era como se hacía, al menos en aquel tiempo en la Iglesia Católica, cuando yo era monaguillo, durante el cura. Había que entrar casi en puntita de pie, que no se vayan a despertar ni los santos. Las imágenes me refiero. Y en la Iglesia Bautista era lo mismo. Yo me acuerdo una vez que yo entré en el templo en San Juan, hablando con otro muchacho, iba hablando como si estuviera en la calle, y se me vinieron 4 diáconos, y eso eran diáconos, Sí, me hicieron callar, está en el templo. Así que en el templo no había que ni siquiera hablar. Una vez aquí, en este lugar, cuando era el templo antiguo, en una oportunidad, yo le pedí que levantara la ofrenda o sirviera la cena del Señor, no sé qué. Una chica de la iglesia. Yo no me había dado cuenta que la piba venía con una minifalda cortita. Y entonces cuando terminó el culto, una hermana vino y me llamó la atención. ¿Cómo hace pasar a una chica con esa vestimenta? Una cosa que se vista de esa manera en la calle. En el templo no. Menos mal que yo en aquel entonces ya entendía las cosas como las entiendo hoy. Y le dije, hermana, ¿y por qué el templo no iba afuera así? ¿Dónde se muestra la santidad? La santidad es para mostrarla afuera. Por el otro lado, más vale que te cuide de los de afuera, porque los de aquí cuidamos y controlamos que no te vaya a pasar nada. Con los de afuera no tengo ninguna seguridad. Así que santidad no es para el templo, es para el templo. Pero en el templo, en todo caso, hacemos el ejercicio de lo que vamos a vivir afuera, porque tu mañana es importante. Tu hoy, aquí en el templo está quietito, no hace nada. Quizás la tenés el problema en tu pensamiento, en tu mente. Capaz que tenés la mente torcida y entonces, mientras todos adoramos a Dios y hablamos de santidad, vos andás viajando en tu mente con cualquier porquería. Si este es tu caso, ahora es el tiempo de corregir, porque lo que tenés acá en el templo no lo vas a expresar, pero lo vas a expresar mañana afuera. Y de lo que estamos hablando es de que la porquería tiene que ser deshecha y se te tiene que llenar la mente de santidad, de conducta, de principios y valores, porque eso es lo que vas a expresar afuera. Por eso Pablo dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Todo hace a la santidad coherente entre nuestro discurso y nuestras acciones. El carácter de Dios como fundamento y expresión visible de nuestra vida le da coherencia a nuestras acciones, en tanto estas son el resultado de aquello. Por lo tanto, también es coherente que sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice Pedro. Segundo lugar, santidad requiere disciplina. La disciplina que ejerce Dios, lo acabamos de leer en el texto. Permiso, No sé si es porque hace calor o porque ya me calenté. Pues ¿sabe qué es lo que a mí me calienta? Cuando hablo de calienta, hablo de calentura. Estoy hablando de otra cosa. ¿Sabe qué es lo que a mí me hace calentar? Cuando uno se pasó días, semanas, meses y años enseñándole a alguien cómo debe ser una conducta coherente con el Evangelio y después uno los ve hacer cualquier cosa. ¿Para qué me hiciste gastar tiempo? ¿Para qué me hiciste invertir tiempo en que te enseñe lo que dice la Biblia si vas a hacer lo que se te da la gana? Si ese es tu caso, ni me llames. Yo estoy dispuesto a pastorear, a acompañar, a enseñar, más allá de que creo que hay que tener misericordia, como lo decíamos recién, y como oraba recién Rubén por las muchachitas que están entre Leo. Pero yo creo que si tu conducta es escuchar un discurso y después hacer todo lo contrario, no le hagas perder el tiempo a nadie, hacer lo que se te da la gana. Y el día que el Espíritu Santo te quebrante, venía el Señor, porque Dios te va a recibir.
Pastor, qué duro que está. Hermano, no se admite hoy que frente al escenario perverso que tenemos en la sociedad, los cristianos vivamos al límite. Los cristianos nos tenemos que meter en el camino que corresponde y vivir la santidad todos los días, empezando por mi persona y siguiendo por mi familia, por la sociedad, por la iglesia y por todos lados. El camino es uno. No te pongas en el límite porque te va a chupar. Hola. ¿Está ahí? ¿Cuántos se fueron ya? Porque estoy empezando recién. La disciplina que ejerce Dios sobre nosotros como sus hijos es correctiva y no debe entenderse como un castigo, sino como una forma de hacernos volver al camino por donde debemos andar. El texto indica que las disciplinas no nos gustan, pero el fruto de la misma es lo que le da valor. Esta también tiene que ver con la coherencia, ya que sin esa disciplina correríamos el riesgo de alejarnos tanto de la senda correcta que nos resultaría muy difícil volver a la misma. Y no estoy exagerando. Durante mis años de pastorado, tantas veces he escuchado gente que decir, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Yo sé de lo que hablo. ¿Por qué malgastar el tiempo? Hoy es el tiempo de corregir si no lo hiciste antes. De allí que el texto dice que la disciplina da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados. Es decir, si te disciplinaron muchas veces, mejor. Porque es la única manera de ejercitarlo. Hermano, ¿usted puede conservar el gozo a pesar de lo que estamos hablando? A ver, lo que pueden mantenerse... Pues estamos hablando de algo... A ver, alguna vez justamente hablábamos con el pastor Daniel González y coincidíamos en esto. El primero que se ve confrontado con la palabra a la hora de preparar lo que estoy diciendo es uno mismo. Yo no quiero predicar una cosa y vivir otra. Y yo sé, lo tengo clarísimo, que cuando yo termine de predicar, hoy o mañana, tengo que esperar a algún penal que el diablo va a querer tirar para golearme. Entonces tengo que estar preparado y ser mejor que Armani. Para todo no me cambie de tema. Debemos agregar a esto que la disciplina ejercida por el Señor también se manifiesta a través de los padres, los líderes, los pastores y todos aquellos que están en autoridad sobre nosotros. El profesor, el preceptor, el jefe, todos tienen autoridad sobre mí y ellos son instrumentos de Dios para aplicar disciplina a mi vida, para corregirme también. Aceptar la disciplina le da coherencia a nuestra santidad, ya que nos vuelve a la ruta correcta que nos lleva a un destino correcto. Miren, esta semana, el día miércoles viajé a Mendoza, porque el jueves hubo un encuentro de mi promoción, la promoción 1968. Cumplimos 50 años de egresados. Interesante el caso que yo, al resto de mis compañeros, salvo a Rena, con quien tengo contacto siempre, a los demás, ya 50 años que no los veía. Fue re cómico porque nos mirábamos y decíamos, ¿y vos quién sos? Pelado, gordo, canoso, bigotudo. En aquel entonces, cuando yo estudiaba, lo relacioné porque me acordé, porque nos llevaron en un momento a lo que era la sala de dibujo, que ahora es el salón de actos de la escuela. Cuando entré ahí me acordé. Yo era técnico mecánico y tenía dibujo técnico. Y me costaba mucho el dibujo. Mi hermano un capo. Y salían unos dibujos espectaculares. Yo tenía que
sacarle el punta al lápiz a cada rato, borrar, volver a hacer la lámina, eran unas láminas así más o menos, teníamos que dibujar maquinarias, herramientas, etcétera, etcétera. Así que fin de año me llevé dibujo para rendirlo. Y tuve que hacer varias láminas de vuelta para poder aprobar. Así que fui, rendí y aprobé con un 8 porque las había hecho tan bien. Eso fue en el mes de diciembre. Para el mes de marzo, mi compañero más cercano a mí, al que en esta oportunidad no lo encontré, pero era con quien andábamos todo el día juntos, se llevó la materia dibujo técnico para rendirla en el mes de marzo. Entonces, cuando yo rendí bien en diciembre, me dijo, ¿me prestás tus láminas para copiarlas o sea, para tenerlas de guía para hacer las mías? Yo sé, cómo no. Llegó el mes de marzo, yo estaba, porque quiero decirle que rendí muchas veces, muchas materias, no porque fuera haragán, sino porque a mí me costó muchísimo estudiar, contrariamente a otros. Yo para rendir y para aprobar tenía que estudiar, y después iba y rendía mal y tenía que volver a estudiar, me dedicaba horas para eso. Así que estaba yo en el colegio en el mes de marzo rindiendo una materia y el profesor de dibujo técnico, el director de la escuela y otro profesor me llamaron a un aula aparte y me dijeron, usted va a ser expulsado de la escuela. Dije, ¿por qué? Yo era buenísimo. Como ahora. La verdad que no era bueno porque era bueno, era bueno porque era muy tímido. Yo no hacía nada fuera de lugar, literalmente. Tenía un compañero de apellido Serna que compartíamos el banco uno al lado del otro y en las pruebas donde había que copiar, porque para rendir sin estudiar había que copiarse. El tipo era un cara dura bárbaro. Estábamos ahí, yo temblando, y el tipo me dictaba. Y un día el profesor se da cuenta y dice, Serna, usted me está copiando. No, señor, venga y mire, y saca los apuntes de donde estaba copiando y dice, mire, señor, acá está. Y digo, este tipo lo van a reventar. Bueno, sígale, dijo el tipo. Me llaman a un aula. Usted va a ser expulsado de la escuela. Y digo, ¿por qué? Dice, porque usted, junto con su compañero, me dieron el apellido, no lo voy a mencionar acá, falsificaron las láminas de dibujo. Digo, yo no falsifiqué nada. Este otro zapallón agarró mis láminas, con la bandina borró mi nombre y puso el suyo y su firma, con tan mala gestión que en algunas láminas se notaba mi nombre. Y dice, mire, ¿esta lámina es suya? Sí. Mire lo que dice acá. Usted le dio a fulano de tal, casi me sale el nombre, la lámina para que... No. ¿Cómo que no? Mire, acá está otra. 10 láminas me había choreado. Así que usted, como cómplice, se va de la escuela. Digo, no, señor, por favor. Dice, bueno, la única manera de que usted se quede en la escuela es que me firme esta declaración jurada, donde decía, el alumno José Bruno Penisoto facilitó al alumno fulano de tal las láminas para que las tuviese como guía para preparar sus propias láminas para aprobar el examen, de manera que yo denuncio al alumno fulano de tal por haber falsificado mis láminas. Si usted firma eso, se queda en la escuela. La disciplina puede ser en un sentido o en otro. ¿Qué hace usted en ese momento? Porque lógicamente yo dije, en la escuela no me voy, firmé. No sabe la que se me vino después. Así que ninguna disciplina al momento gusta ni es motivo de gozo, más bien de tristeza, de aflicción, de angustia, pero finalmente da fruto apacible de justicia en lo que en ella han sido ejercitadas.
Bueno. Segundo, tercero, santidad, y prepárense los jóvenes porque tengo algo para decirle a los jóvenes, y después prepárense los adultos porque por separado les voy a decir algo a ustedes también. Por favor, trate de tener paciencia y aguantar hasta el final. ¿Cuántos ya están cansados de escuchar la palabra? Estírense, respiren, porque me queda un ratito todavía. Quiero ser honesto. ¿Cuántos están dispuestos a quedarse hasta el final? 2, 3, 4, 5. Quédese, por favor. La santidad necesita una insignia. Los hebreos llevaban una insignia de oro. En el capítulo 39 de Éxodo, versículo 30, dice: hicieron un medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro, lo grabaron en un sello con las palabras santo para el Señor. Y esto, y todos los textos están, yo quise ahorrar un poco para no alargarlo tanto, pero es interesante que cuando se prepararon para marchar, a Aarón se lo colgaron y lo llevaba como una insignia que mostraba lo que Dios les había demandado y cuál debía ser la conducta del pueblo, de manera que Aarón iba adelante y todo el mundo leía: santos para el Señor. Santos para el Señor, hecho de oro puro, de tal manera que no había corrupción en la insignia. Y en la Reina Valera no lo llama insignia, sino una diadema de oro. Esa insignia era un recordatorio constante del requerimiento de una vida santa, consagrada y dedicada al Señor. Una de las acepciones, usted sabe, de la palabra santo es apartado y dedicado a. En este caso, la insignia decía santo y dedicado a Dios, apartado y dedicado para Dios. Esa es la referencia del pueblo del Señor. Nosotros no llevamos una insignia de oro, pero ¿cuál es la insignia que caracteriza tu santidad? Tú eres la insignia. Cada uno de nosotros es la insignia. La actitud, la conducta santa de cada uno es la que se ve y la que inscribe en el Espíritu la palabra santo para Dios. No necesitamos un medallón. Santo para Dios, en tu andar, en tus hábitos, en tu conducta, en todos los valores y principios que motivan las acciones de tu ser interior, debe leerse santo para Dios. Se nos debe notar. Las personas que están delante nuestro lo tienen que ver, tienen que ver algo distinto. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, conocí a algunos cristianos que vivían totalmente lo contrario de lo que se predicaba, pero yo escuchaba a esas mismas personas hablar de los que eran del mundo y decir: nosotros somos diferentes. Y yo en algún momento a uno le dije: sí, lo que es diferente en vos de los que no son cristianos es el tipo de pecado que vos tenés, porque parece que venís inaugurando pecado todas las veces que ni los otros conocen. Entonces, tenemos que ser distintos, nos tienen que ver distintos, pero lo diferente no tiene que ser fruto de un reglamento y de normas establecidas que nosotros tenemos que cumplir, porque no hay nadie sobre la tierra que sea tan capaz de guardar todas las normas escritas en la palabra. Por eso vino el Señor Jesucristo, porque éramos incapaces inclusive de cumplir la ley. El Señor cumplió la ley y nos ha dado a nosotros la fuerza de su Espíritu y la autoridad en el Espíritu para que vivamos diferente y distinto a los que no conocen al Señor. Eso le da valor. Y eso hace coherente que nosotros estemos aquí predicando en esta mañana y salgamos y el fruto de nuestras acciones muestren lo que hemos escuchado hoy aquí. Quiero pedir a todos los jóvenes, por favor. Los jóvenes. Vengan todos aquí adelante, rapidito. ¿Qué velocidad que tienen, che? Siéntense acá. Y ninguno se quede. Acá, de este lado, vengan ustedes también. Para acá. Así me llenan todo el frente.
Ah, son una banda, a ver. Che, vengan acá ustedes, vengan acá. Porque ya que los grandes no hemos sido capaces, yo quiero hablarles a ustedes para ver si ustedes son capaces. ¿De qué, pastor? De vivir una vida santa. No, pastor, no me diga que los mayores no. No, lo que estoy diciendo es que los mayores no hemos tenido, en muchos casos, y yo me incluyo, no hemos tenido la conducta y la capacidad de mostrar coherentemente el Evangelio, porque muchos de nosotros hemos predicado por años una cosa y hemos vivido otra. Entonces yo les quiero hablar a ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien? En algo ya se parecen ustedes a los mayores. Les falta entusiasmo. Me van a agarrar los demás también. Escuchen. Hace poco, no estuvieron todos, pero algunos de los que están aquí estuvieron presentes en una charla que yo tuve con los jóvenes de esta iglesia. No me den explicaciones de por qué no estuvieron ese día. A ella empezamos mal. Pero justamente estuve teniendo una charla hace algunas semanas atrás y hablábamos, entre otras cosas, de Daniel. Traten de estar en el encuentro de la red, no se lo pierdan, porque ese día voy a completar el mensaje que empiezo hoy con ustedes. Ahí les voy a hablar de otros hombres de Dios que fueron jóvenes y que mostraron una conducta como la de Daniel. Ese día hablamos de Daniel, de su firmeza de convicciones, de su carácter, que lo llevó a decidir que no iba a contaminarse ni siquiera con la comida del rey, como una señal de que no se movería de sus convicciones y de su santidad para Dios, mostrando coherencia entre sus fundamentos y su conducta. ¿Cuántos se acuerdan de eso de Daniel? Si no se acuerdan, por favor, vuelven a la casa y lean el libro de Daniel. Los jóvenes cristianos de nuestro tiempo, estos son ustedes. Yo en aquella oportunidad, no lo voy a hacer ahora, simplemente hago la referencia. Marqué la diferencia entre un joven cristiano y un cristiano joven. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No es lo mismo, pero esa se la voy a dejar pendiente para el encuentro de la red. Hoy lo voy a volver a mencionar. Por ahora digo, los jóvenes cristianos de nuestro tiempo, si van a llegar a marcar una tendencia transformadora de nuestra sociedad, deberán tomar, entre otros, un ejemplo como el de Daniel. El llamado a los cristianos jóvenes, expresado en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, es esta. Muchachos, chicas, por favor. ¿Y si queda algún otro joven sentado por ahí? Yo estaría sentado ahí, pero bueno. Tengo chasis 49, motor 2018. El texto dice: ninguno tenga en poco tu juventud. De eso voy a hablar en el encuentro de la red. Sino sé ejemplo. Por favor, tocar que tenés al lado y decir, sé ejemplo. Sé ejemplo. Esto, y trate de decir, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Sino sé ejemplo. Pero el mensaje de Pablo no termina allí, sino que te dice en qué tenés que ser ejemplo. Escucha la palabra que dice, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 palabras. Así que repitan conmigo. Palabra, conducta. No, ustedes no vinieron acá, quiero decir que no son jóvenes. Ustedes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Voy a tomar un minutito para cada una de estas palabras, por eso les dije que va a ser un poquito más largo el mensaje hoy, pero no quiero dejar pasar esto. Primer palabra, la palabra, justamente, la palabra. Hay que ser de palabra. La expresión más correcta de palabra, yo creo que incluye varias cosas, no me tomé el tiempo para analizarlo a fondo, pero yo creo que lo que Pablo está diciendo es, sean de una sola palabra. Pero creo que Pablo está diciendo,
sean sabios en las palabras que usan. Yo escucho a muchos hablar de manera muy impropia, usando terminologías que no son buenas, que no son apropiadas, que no bendicen y que en todo caso hace que nosotros vayamos incorporando en nuestra mente un lenguaje incorrecto. Porque el cristiano tiene una forma de hablar, y esto no significa de ninguna manera, una vez vuelvo a mencionar esto, hablar como mojigato. Por favor, yo no estoy invitando a nadie a hablar con el lenguaje de la versión 1905. Ni estoy diciendo que, hermano Matías, os corrijo en el nombre del Señor, andad como corresponde. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hablemos de manera natural. Pero estoy hablando de que usemos palabras correctas. Basta de chabón. Y puse la más livianita, yo conozco otras, las conozco todas. Las tengo anotadas. No porque las copié, porque yo las usé. Pero el consejo es para los jóvenes ahora. Con palabras correctas, con buenas palabras. Palabras veraces, basta de mentiras, basta de engaño. Por favor, chicos, yo les estoy diciendo, ustedes son parte de una iglesia cristiana, miembros del cuerpo de Cristo, que expresan santidad en sus acciones o expresan todo lo contrario. El apóstol Pablo diciendo, lo primero que tiene que manifestarse es gente de palabra, buenas palabras, palabras correctas, palabras que dicen verdad, palabras que son buenas, que bendicen, que edifican y que no hacen tropezar a nadie. En segundo lugar, la palabra conducta. Nadie puede poner en tela de juicio mis acciones porque me comporto y me muevo de acuerdo a los principios de Dios, buscando honrarlo en todo. Eso está diciendo Pablo. Mi conducta es irreprochable. Jóvenes con conducta irreprochable. Jóvenes con conducta irreprochable. En mi tiempo, seguramente algunos de los hermanos acá lo conocen, había un librito que se llamaba En sus pasos. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando uno chequeaba sus acciones con esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Te aseguro que te corregía y te ponía en la senda correcta. La conducta de un joven cristiano tiene que ser tal que sea irreprochable, que nadie te pueda señalar. Esto significa, porque muchas veces la gente tiene en poco la juventud de cada uno de nosotros, sencillamente porque nuestras acciones no son irreprochables, sino que justamente todo lo contrario, se les puede reprochar que son una acción que no es acorde a la palabra. Entonces, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra y sé ejemplo en conducta. Por favor, ustedes que son jóvenes, toque a alguien y díganle, tóquense entre ustedes y digan, tenemos que ser irreprochables en nuestra conducta. Si te estás preguntando, ¿cómo se hace para caminar en santidad en este tiempo? ¿Cómo se hace para caminar en este tiempo? Lo voy a decir después, pero lo voy a decir ahora. Hace un tiempo atrás, varios años atrás, yo hablaba de esto que estoy hablando ahora, y un joven me dijo, claro, pastor, usted porque conoce la vereda de enfrente, la vereda de la santidad, usted nunca estuvo de este lado. Así que no puede saber lo que vivimos de este lado. Lo miré y le dije, no creo que vos pudieras escribir un libro de lo que se vive de tu lado con todos los argumentos que yo tengo, porque yo pasé primero que vos por ahí. Yo sé lo que hay del otro lado. Vos no sabés lo que hay de este lado. Si no sabés, si todavía no te has preguntado o te seguís preguntando cómo se hace para vivir en una conducta irreprochable, lee el Salmo 119, versículo 9, donde el salmista te hace la pregunta y te da la respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios.
La palabra de Dios no es para hablarla, la palabra de Dios es para vivirla. Mientras no vivas lo que predicas, no hables de lo que no has vivido. Tercer palabra, amor. La palabra amor, ya la expliqué antes, voy a hacer una breve reflexión nada más. Indica una acción bondadosa, desinteresada en beneficio de otro, no importa quién sea. Es decir, la idea es bendecir a pesar de quién y cómo sea el que recibe la ayuda. La otra palabra es la palabra espíritu. Aquí no se está hablando del Espíritu Santo, sino de tu espíritu. Lo que sí se está expresando es que tu espíritu tiene que ser un reflejo de la acción del Espíritu Santo en tu espíritu. Dicho de otro modo, si diariamente dependés y te dejás guiar por el Espíritu Santo, tu espíritu te asegura y te traerá coherencia en tus acciones. Ahora, no se puede vivir en dependencia del Espíritu, por eso el orden de la palabra, con una conducta incorrecta. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros desobedecemos o pecamos, entristecemos y apagamos el Espíritu. Perdón, le voy a decir un secreto. Yo se lo estoy diciendo a usted, pero todos los otros están escuchando. Fe. ¿Se escucha atrás? Fe. Aquí la palabra te invita a repasar todo lo que hablamos el domingo anterior de fe. No voy a tocar eso. Y la última palabra es la palabra pureza, de la que alguna referencia hice recién. Esta es la palabra más oportuna que deberás atender. Tu pureza interior y como consecuencia la pureza de tus acciones será la mejor expresión de tu santidad. Yo sé de qué se trata, lo que les expliqué recién. Miren, esta semana pasada, mientras recorría la escuela donde estudié, me venían a la mente algunas imágenes que tuve que reprender, porque empecé a recordar algunas macanas que yo me mandé. ¿Y saben lo que? Miren, qué cosa. Capaz que usted no le da valor a esto, pero la escuela estaba en esta esquina. Hacía una cuadra así, otra así, y a la vueltita estaba el bar donde íbamos todos los días. Pero más cerca de la escuela industrial, una cuadra así, ¿sabe que estaba? La iglesia bautista. Ahora, yo siempre fui al otro. Pero me pasaron imágenes y dije, no las quiero ni recordar. Pastor, ¿usted conoce lo de este lado? ¿No conoce lo? Sí, yo lo conozco. Te escribo un libro, te hago un curso. Te hago un curso de todo lo que se puede hacer del otro lado. Yo lo único que no hice en mi juventud fue ni emborracharme ni drogarme. De lo demás, hice de todo, como decía el español. Así que el español que se fue a confesar con el sacerdote y le dijo, el sacerdote le dijo, hijo, ¿qué pecados has cometido? Usted sabe que usted se confiesa con el sacerdote lo escucha y después le da como penitencia que usted tiene que rezar determinada cantidad de oraciones. Dice, hijo, ¿qué has cometido? Mire, padre, yo ni he matado ni he robado, de lo demás hice de todo, así que saque la cuenta. Bueno, así más o menos era. ¿Yo? Así que chicos, con esto termino con ustedes porque tengo otra tarea, porque enseguida los voy a llamar para esto. Yo no hice esto simplemente para divertirme un rato y ponerlos a ustedes como exponerlos ante la iglesia. Yo los quiero llamar a una decisión en este día. Así que si tenés algo que revisar y algo que corregir y querés empezar a marchar conforme leemos en esta mañana en la palabra, tenés que decidir algo en este día. Por supuesto, yo no fuerzo a nadie. Cada uno decide cómo quiere andar. Pero si realmente ustedes van a ser parte de un equipo, de un nuevo liderazgo, de una nueva generación que van a transformar al mundo, ustedes y que van a participar en lugares de gran influencia en la sociedad, ustedes tienen que observar
analizar cómo están viviendo la vida cristiana, qué cosas tienen que dejar de hacer, qué compromiso asumen con Dios, de tal manera que su santidad sea coherente entre su discurso y sus acciones. Así que los voy a llamar. Por ahora, vayan un ratito a sus asientos, pero tengo algo para decirle al resto de la gente. Gracias por la buena voluntad de venir aquí al frente. Por favor, mientras se van, no dejen de pensar en lo que les acabo de decir. Porque yo sé que en el resto de la gente puede haber algún hermano que esté diciéndose, qué bueno que el pastor les habló así a los jóvenes. Era necesario, porque hay algunos a los que los vemos andar desordenadamente. Es más, no estoy inventando nada. Son palabras que yo he escuchado de algunos hermanos que me han parado en la puerta y me lo han dicho. ¿Cuándo se van a ocupar de los jóvenes? Bueno, ya nos estamos ocupando de los jóvenes. Pero es probable también que entre los jóvenes que estuvieron aquí ahora estén tus hijos. Quiero decirte que lo que hará que tu hijo atienda y entienda el mensaje que le damos hoy desde aquí es lo que te ve hacer a vos en tu casa como padre, como esposo y como cristiano. En Paraná, cuando estuvimos el otro día en la cumbre de los colegios cristianos, me encontré con un joven que era miembro de esta iglesia. Y voy a cortar el relato para hacerlo breve. Pero él se acordó de algo que le pasó cuando estaba aquí. Cuando era uno de los jóvenes como los que pasaron aquí. A él le gustaba una chica. Y la chica era muy liberal, de manera que sistemáticamente lo llamaba a exceder los límites. Ustedes entienden de lo que estoy hablando. Entonces, no teniendo a quién pedir consejo, fue a pedirle consejo al papá. El papá era miembro de la iglesia. Y cuando le dijo, papá, me está pasando esto con una chica y la chica me está invitando, el padre le dijo, y metele, porque si vos no lo haces primero va a venir otro. ¿Usted me está entendiendo? Dice, ojo que no sea cosa que yo esté tratando de darle una impartición espiritual en la palabra a tu hijo aquí y en tu hijo en tu casa ve otra cosa. O en tu casa tengas otro discurso. Por favor, yo no estoy pensando en ninguno de los que está aquí en esta mañana, pero yo no conozco la interna familiar de muchos de ustedes. Entonces, vuelvo a insistir, que lo que hará que tu hijo atienda y entienda el mensaje que le estamos dando hoy desde aquí, es lo que te ve hacer a vos en tu casa como padre, como esposo y como cristiano. Cuando yo me convertí, estaba un día almorzando en la casa de una familia de la iglesia, que no le voy a decir quién era esa familia, solamente voy a decir que el padre de familia era diácono de la iglesia. Ese fue el hombre que a mí me predicó el Evangelio y por el cual, con la ayuda del pastor Roberto Paso, yo me convertí a Cristo. Ese hombre, yo iba a la casa de él y me daba con el Evangelio para que tenga y guarde. Un día yo estaba almorzando en la casa de ellos, suena el teléfono, atiende el hijo y el hijo viene y le dice, papá, es el hermano Antonio, quiere hablar con vos. Y el padre le contestó, decile que no estoy, por favor. Ustedes no pueden entender, porque parece una pavada, porque posiblemente alguno que esté aquí haya hecho lo mismo alguna vez. Pero ustedes no se imaginan el conflicto que significó para mí que el hombre que me había presentado el Evangelio, me había enseñado el Evangelio de verdad, delante mío, sentado en su mesa, mintiera de esa manera. ¿Qué te ve hacer tu hijo en tu casa? Es decir, no es distinto para los adultos. Muchos de los jóvenes se comprometen con Dios siendo santos porque han recibido la impronta santa de sus padres en casa. Pero del mismo modo hay algunos que viven en una gran tensión
como torturados por la palabra y las acciones entre la formación que reciben en la iglesia y las cosas que ven en casa. La Biblia dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El texto no lo dice expresamente, pero está implícito que si vas a criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, tu conducta es lo que te da respaldo para la tarea que tenés que hacer. Por eso el sabio Salomón decía: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pastor, usted le habló a mi hijo, pero mi hijo no cambia. Es posible que tu hijo no cambia porque vos no cambiás en tu casa. Tengamos en cuenta que la instrucción no es solo sermones. Sermones deben ser el reflejo de acciones. De lo contrario, el discurso no tiene valor. Veo mucha gente seria esta mañana. No sé si no me van a agarrar a la salida. Y bueno. Santidad se muestra y se demuestra. En el libro de Números, y aquí voy terminando ya, en el libro de Números dice, cuando el Señor le llama la atención a Moisés y Aarón porque en lugar de hablarle la piedra, golpearon la piedra, el Señor dice: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no llevarán a la tierra que yo les doy. Por eso este lugar se conoce como aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Las actitudes de los líderes es tenida en cuenta por Dios, ya que es la demostración coherente entre el mensaje y la conducta, el modelo para que la congregación lo vea, lo entienda y lo replique. Un líder debe portar la insignia de la santidad en que muestra y demuestra que es santo para Dios y a través de ello llama a la santidad a todo el pueblo. Hoy la sociedad vive en una profunda y calamitosa crisis de valores que jamás se ha visto. Frente a tal situación, la exigencia de la santidad de la Iglesia se hace cada vez más urgente y necesaria, manteniendo el alto a la encomendación dada por el Señor de manifestar y expresar el reino de Dios. Y termino aquí, aunque hay alguna cosa más para agregar, porque me importa dedicar unos minutos a que tomemos conciencia de esto delante de Dios, cerrando nuestros ojos y cada uno tome conciencia delante de Dios de dónde ha puesto la vara el Señor, que nadie la baje, que nadie se permita modificar la altura de la vara, porque es por allí donde deberemos pasar. Superar la vara es la voluntad de Dios. Así que si en esta mañana, gracias David, si en esta mañana, y quiero agradecer al equipo de alabanza que está aquí, pero déjenme decirles esto con todo respeto. Quisiera escuchar solamente sonar el teclado, pero yo quisiera que todos los que suban, por favor, todos los que están acá también se sientan parte de este llamado. Y yo soy parte de este llamado. Yo sé lo que tengo la respuesta que tengo que dar a la palabra que Dios me ha dado. Pero quiero pedir, si Dios ha hablado algo en esta mañana, yo a los jóvenes se lo dije de manera particular, pero ahora lo digo para todos. Dios nos está llamando a la coherencia. Santidad es lo que le da respaldo y valor a nuestra coherencia entre el mensaje y las acciones. Así que si Dios te ha dicho algo en esta mañana, quiero pedir que rápidamente y sin demora, y si ya has tomado una decisión de corregir lo deficiente, que vengas rápido aquí adelante manifestándole al Señor y en presencia de la congregación: Señor, yo me comprometo a vivir en santidad de acuerdo a tu voluntad, sin demora.